En este aspecto, yo estoy seguro que en una primera parte, por el juez federal a la negativa a la orden de aprehensión, se debió, no por la falta de necesidad de cautela, puesto como te digo, la naturaleza del delito ya lleva intrínseca esa necesidad, sino más bien que se debió a la insuficiencia probatoria respecto a la intervención del señor Rufo Appel en la comisión de dicho ilícito. Pero me brinco un poquito el sentido político. Yo lo que estoy viendo es ya un cinismo esquizofrénico por parte del oficialismo, en el sentido de que déjenme en paz a la gobernadora si no les va a pasar esto, ¿no? O sea, ¿por qué un juez dice no y por qué otro podría decir no? Sí hay elementos. Porque quien la giró salió en el acordeón. No, bueno, esa es, ajá, no, pero yo te pregunto jurídicamente. También llama mucho la atención, Aaron, el momento, ¿no? De cuándo sucede. Porque inclusive me tocó escuchar gente que estaba a cargo de aduanas en aquellos entonces, y cómo ellos fueron a declarar, ellos presentaron las demandas y todo eso, ¿no? Pero eso fue desde el 2024, finales 2025, cuando iniciaron esos procesos. Y justo ahorita, ¿no? Cuando le suben de volumen a la gobernadora con las críticas que también son, es mucho show también, ¿no? El asunto es que una cosa es el show de la política normal y otros que decidan encarcelar a alguien, ¿no? Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Está con nosotros Roberto Romero, militante del PAN, y Martín Torres, magistrado federal en retiro, para analizar el tema de Ernesto Rufo Appel, que presuntamente pues está implicado en esto que le llaman huachicol fiscal. Bueno, damos la bienvenida a Roberto Romero. Gracias, Roberto, por estar acá de nueva cuenta, por atrasar las vacaciones para estar aquí. No, yo voy a ir en octubre por allá. Siempre sí. ¿Qué no me dijiste que te vas la otra semana? Pues, no, pero salgo, pero no de vacaciones. Ok. Siempre te vas, ¿no? En septiembre, octubre. Sí, ¿no? sí, yo ya que... Cuando está más barato. Exactamente. Y que no es por lo barato, es para no andar en el bullicio. No, es más cómodo y sí. como de Y todas sí es maneras, más barato, ¿no? Baja, ¿no? Sí, normalmente sí. A partir de que septiembre, baja. octubre baja mucho. Fíjate que así lo voy a hacer cuando vaya al otro lado del charco, ya que se llene la nube, ¿no? Y Martín Torres aquí, muchas gracias por estar habitualmente los lunes en la mesa de los abogados, nada más que ahora lo dejamos para este tema que requiere el análisis jurídico, ¿no? Sobre todo. Y bueno, ¿qué nos podrías decir? Si quieres iniciar tú, Martín, para que nos expongas el panorama jurídico de este caso. Sí, gracias, Aaron. Como bien, yo creo que ya los que nos ven, los que nos escuchan, ya entienden un poco el trasfondo del tema, en el sentido de que detuvieron a un exgobernador en Baja California. Entiendo que lo están acusando del principal delito de delincuencia organizada, a este señor Ernesto Rufo Appel. Y en este aspecto también existe el antecedente de que en un primer momento un juez federal había negado la orden de aprehensión a la gente del Ministerio Público. Después una jueza del nuevo sistema, también en materia federal, ya gira la orden de aprehensión. En la experiencia, Aaron, que tengo en los 25 años dentro del Poder Judicial de la Federación, normalmente tú niegas una orden de aprehensión por dos circunstancias. La principal, la más común, es que no se integra alguno de los elementos o algunos medios de convicción o hay datos de prueba que te están adjuntando a la petición, no alcanzan o son insuficientes para poder determinar una no responsabilidad, ni siquiera una probable responsabilidad de una determinada persona en la intervención de un hecho con apariencia del delito, en este caso de delincuencia organizada. Y la otra circunstancia por la cual normalmente niegas una orden de aprehensión es porque no se da o no se actualiza la necesidad de cautela. Es decir, tú me estás pidiendo la orden de aprehensión contra una persona que refieres que tiene que ser en secrecía,
su detención en virtud de que pudiese sustraerse de la acción de la justicia. En ese sentido, yo creo que el juez no creo que la haya negado por la falta de necesidad de cautela, puesto que la propia naturaleza del delito, al tratarse de un delito tan grave que rasga o se encuentra en los límites del derecho penal de autor o derecho penal del enemigo, normalmente cuando se te pide una orden de prisión por delincuencia organizada, la necesidad de cautela va en automático, pero no necesariamente los elementos que integran el delito. En este caso, el delito de delincuencia organizada, como bien lo establece el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, dice: cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos siguientes. Entre ellos está los que tienen que ver con los delitos de hidrocarburos, ¿no? Y en este aspecto se tiene que acreditar precisamente esos elementos. En este aspecto yo estoy seguro que la negativa en una primera parte por el juez federal a la negativa a la orden de aprehensión se debió no por la falta de necesidad de cautela, puesto como te digo, la naturaleza del delito ya lleva intrínseca esa necesidad, sino más bien que se debió a la insuficiencia probatoria respecto a la intervención del señor Rufo Appel en la comisión de dicho ilícito. ¿Y por qué me suena congruente esa negativa, Aarón? Yo considero que para atribuirle un delito de delincuencia organizada, uno de los más graves, si no es que el más grave y el más sancionado junto con el delito de secuestro en nuestro país, pues se tiene que tener un cuerpo bastante de pruebas. Como te digo, en el desarrollo de estos 25 años dentro del Poder Judicial, cuando giras una orden de presión por delincuencia organizada, normalmente vienen investigaciones muy sólidas, ¿no? Como son escuchas telefónicas, triangulación de antenas, de teléfonos, la transcripción de la escucha, las fotografías o la nota donde se establece el contacto entre esta persona y la otra, donde se puede advertir que efectivamente esta persona tenía conocimiento de que la otra estaba por cometer o a cometer un delito, y entonces fácilmente se integra precisamente ese nexo causal entre la conducta que le atribuyes y el resultado, como es precisamente la organización de 3 o más personas que se organizan con la finalidad de cometer un delito, en este caso de hidrocarburos. Entiendo que en el caso se trata del aseguramiento de, no sé si en Coahuila, creo que en Coahuila, de 30 carrotanques, y que el desfalco o el daño al patrimonio del Estado lo calculan en 100 millones de pesos, ¿no? Pero en este caso también entiendo que el hecho es que el señor Rufo Appel es un socio de una empresa que la están ligando no necesariamente a que él haya introducido el hidrocarburo a nuestro país, sino que participó en otras de las tantas diversidades que se dan cuando un hidrocarburo está en nuestro país, que es la distribución, comercialización y cualquier otras circunstancias que tienen que darse para poder llegar al consumidor ese producto. Y en ese sentido me parece muy, muy cuesta arriba determinar una responsabilidad de una persona que es socio. No entiendo si es administrador único, administrador general, representante legal de la empresa. No, se ha manejado que es socio. Entonces, para que este socio de una empresa, que esta empresa fue la que prestó el servicio, en todo caso, no fue Rufo Appel, fue una empresa, es necesario que me acredites que Rufo Appel participó directamente a través de una escucha, a través de una fotografía, a través de un video donde me pongan en evidencia que Rufo Appel sabía que ese hidrocarburo se introdujo de manera ilegal a nuestro país. Y eso para mí no va a suceder. Yo estoy viendo, ya sé que me pidiste el sentido jurídico, pero me brinco un poquito el sentido político. Yo lo que estoy viendo es ya un cinismo esquizofrénico por parte del oficialismo, en el sentido de que déjenme en paz a la gobernadora si no les va a pasar esto, ¿no? Y lo que estoy viendo es un esfuerzo por parte del oficialismo de establecer una caja china, una cortina de humo, para poder desviar la atención hacia otra parte, pero le está pasando igual lo mismo que con la gobernadora de Chihuahua. La están victimizando y están creando una persona, un ícono que como lo platicamos la vez pasada con Marina del Pilar, que podrían generar una persona que pudiera contender políticamente en contra del partido por esa victimización que le están realizando. Y lo que entiendo, lo que está pasando en Baja California es que la opinión y la solvencia moral de este señor Rufo Appel no está a discusión.
Entonces, me parece que están Ay, bueno, que eso es lo que sí, dicen los suyos, los me panistas, ahora los de Somos México, pero hay me documentos periodísticos, sí, sobre todo del Z, Blancornelas, Jesús ajá, Blancornelas, en su pero, digo, ahorita lo mencionaremos, ¿no? si hago un balance de lo que he visto en Twitter, de lo que he visto en medios de comunicación, de lo que he visto en estadísticas, me parece que sale perdiendo el oficialismo con este movimiento que está realizando. ¿Por qué? Porque muy pocos le están creyendo, ¿no? Al contrario, muchos están diciendo esto es venganza, ¿no? Ahora, la empresa se dedicaba, pues es básicamente o específicamente la tramitología, ¿no? Pues De, hay aduanas, de ¿no? las, Agencias ajá, aduanales que se esta dedican a eso. empresa sí, a eso se dedicaba a tramitar los permisos de importación, todo esto. eh, Sí, o sea, a ver, no estoy diciendo que sea el caso específico, ¿no? Pero sí es uno de los eslabones de cómo lo que llaman huachicol fiscal, que es la importación de combustible bajo La simulación, simulación de que es otro producto. producto, ¿no? Aceite, aditivos, para pagar menos IEPS, ¿no? Entonces, para pagar menos impuestos en sí. Y este tipo de empresas, de esas que llevan a cabo estos trámites, pues es un eslabón, ¿no? El otro eslabón, pues son las agencias aduanales y los propios, personal de las aduanas, ¿no? Está concatenado, es una serie ahí La de comercialización y bueno, complicidades. primero la distribución y luego la Así es. comercialización. Hay que precisar esto, que no solamente fue detenido Rufo Apple, fue alrededor como de 10 personas, de 8, Ocho ¿no? No sé si solamente socios o también empleados, ¿no? Ahí Parece del que peso. también empleados, pero también de otras empresas, ¿no? Ok. Ahorita hablaste del por qué tú concuerdas con la negativa de esa orden de aprehensión. ¿Y por qué sí entonces podría ser, en qué caso determina ya un juzgador, habiéndose negado esa orden de aprehensión, para que otro juzgador diga, no, sí hay elementos para Traerlo. otorgar la orden de aprehensión? O sea, ¿por qué Sí, un juez dice no y ya lo explicaste, no? ¿Y por qué otro podría decir no? Sí hay elementos. porque quien la giró salió en el acordeón. No, no, Eh, bueno, ajá, no, es pero una yo te jueza, pregunto pero jurídicamente. jurídicamente, Aarón, seguramente, como te comenté, la negó por insuficiencia probatoria. Sin duda, no tengo duda en cuanto a que la haya negado por insuficiencia probatoria, porque no encontró ese nexo causal de Rufo Apple con la conducta Sí. que se le atribuye, es Ah, decir, el no, sí, ese huachicol ya lo fiscal, en la explicaste, en la negativa. negación, Ahora, pero, la ajá. concesión es que la jueza sí encontró ese nexo con Rufo Apple y la conducta que se le atribuye. ¿Cómo podría ser esa conducta? La más probable y la que todo el tiempo, por lo menos yo giraba las horas de aprehensión en delincuencia organizada por las escuchas telefónicas. ¿Cuál? Que la persona de esa empresa sabe que está comprando armas, sabe que está comprando droga, sabe que va a distribuir, sabe que la va a mandar, sabe que va a importar el hidrocarburo o sabe que ese hidrocarburo se importó de manera ilegal. Esa es la única forma que podría traerse a Ernesto Rufo Apple a través de una orden de aprehensión, ¿no? Ok. Entonces, Roberto. Bueno, aquí lo primero que habría que decir es que Ernesto Rufo, pues no podemos defender su inocencia ni ¿cómo se dice? Ni aclamar su culpabilidad en Culpabilidad. función de que no tenemos conocimiento del expediente, ¿no? Estamos ahí a habladas, opinando, pero en el contexto habría que considerar algunas cosas. Yo coincido con lo que dice el licenciado Martín, porque fíjate, eh, se me hace muy complejo a mí que un socio de una empresa en la cual no era representante legal, en la cual solamente era el importador, el que tenía el permiso, hay que decirle al público que en el caso de los combustibles, la CENER, o sea, la Secretaría de Energía, otorga cuando vas a importar a raíz de las reformas del 2014, cuando vas a importar combustible, otorga un permiso a empresas y con una cuota, puedes importar tantos litros, ¿no? De tal y cual combustible. El que quiera hacer una operación de eso tiene que ir con esa empresa para que le opere como importador. Y el arreglo comercial que hagan, pues ya es cosa, unos cobran cuota, otros porcentaje, otros un honorario, etcétera. Normalmente se hicieron muchas agencias aduanales de oficinas adjuntas, anexas,
con ese tipo de empresas. Pero no son el mismo, ¿eh? Yo he visto como mucha confusión, como mucha gente, como algunas personas que han estado hablando en medios y todo eso, confunden. El importador lo único que hace es, en base a una factura de una venta que hizo una empresa mexicana, perdón, norteamericana a una empresa mexicana o una persona física, como sea, en base a esa factura, procede a iniciar el trámite de importación, en pocas palabras. El que le toca verificar si la sustancia era la declarada en la factura y en el pedimento, y si las tasas que se están cobrando por los impuestos o las tarifas de importación correspondientes, incluidos IEPS, pues es precisamente al agente aduanal, que funciona como los notarios en muchas ocasiones, inclusive como hasta ¿cómo se dice? Como enterador del impuesto. El asunto es que si a mí me contrata una empresa mexicana para importar 100 litros de combustible y yo declaro que eran 100 y el del pedimento de importación le puso 100 o le haya puesto 10,000, pues ya no es culpa del importador, ¿no? Porque a él le van a entregar únicamente sus 100 que importó. Sí, y el agente aduanal es el que debe verificar si la sustancia declarada es adecuada o corresponde a la sustancia que va en los carros tanques. Pero aquí el problema no era ese, Aaron. Lo que parece ser que alegan, y digo parece, con mucho cuidado ahí, con precaución, porque todo es de lo que hemos estado escuchando, es que a raíz de que se encontraron esos carros tanques, creo allá en Coahuila, ¿no? Creo que Coahuila, Ramos Arizpe, sí, sí, se los Coahuila. encontraron, determinaron que estaban abandonados y le empezaron a seguir la huella, ¿no? Y acusan a Rufo, fíjate, un accionista de la empresa importadora, según lo que escuché a Gómez Montt, que es su abogado, que tiene tan solo el 20%, ni siquiera tiene mayoría en el consejo, ni nada de eso, y no es el representante legal, de haber sido el responsable de todo ese armado. O sea, la verdad, a mí también yo lo veo difícil que puedan, al menos como dice muy bien el licenciado, que se demostrara de alguna otra forma su vínculo o responsabilidad con toda la operación, ¿no? Él cómo iba a saber que iban a traerse más litros, o cómo iba a saber que no estaba importando esos litros, y hasta el agente aduanal lo está dejando pasar. O sea, más que el agente aduanal, el vista aduanal, pues el personal de aduana nos está dejando pasar la sustancia. No, la verdad no me dan la cabeza, ¿no? También llama mucho la atención, Aaron, el momento, ¿no? El momento de cuándo sucede, porque inclusive también me tocó escuchar con Azucena Uresti a gente que estaba a cargo de aduanas en aquellos entonces, y cómo ellos fueron a declarar, ellos presentaron las demandas y todo eso, ¿no? Pero eso fue desde el 2024, finales 2025, cuando iniciaron esos procesos. Y justo ahorita, ¿no? Cuando le suben de volumen a la gobernadora con las críticas que también son, es mucho show también, ¿no? El asunto es que una cosa es el show de la política normal y otro es que decidan encarcelar a alguien, ¿no? Llegar a esos niveles. Yo la verdad no sé. Supuestamente se estaba desarrollando la audiencia desde ayer y durante la mañana de hoy para vincularlo a proceso. No sé en qué haya quedado el asunto. Ya no han dicho mayor cosa hasta ahorita. Me imagino que no han solucionado el tema. Y creo que hay otro contexto ahí de muchos otros actores en Baja California, que ahí sí con más elementos han sido acusados de parte de Morena, y donde vemos que En Baja California. en Baja California específicamente, y donde nadie hace nada, porque lo del huachicol básicamente se hizo en Baja California y en Tamaulipas, y se habla de que en la parte marítima, en Sonora en Sonora y ¿cómo se llama? En Colima, ¿no? Se habla mucho de eso. La verdad es que yo creo que es mucho de ruido, pero bueno, igual y hay algo que no conocemos. Hay algún dato, algún elemento de prueba
que no se ha hecho público, que sin embargo que consta en el expediente y que se hace valer, ¿no? Entonces, no, es muy difícil, pues, opinar y dar más detalles, ¿no? Él, en su momento, cuando había cosas, él siempre se manejó ya políticamente como un santón, pues, como dicen, ¿no? En el PAN, decía Gómez Morín, a lo mejor no refiriéndose exactamente a esa corriente de gente, ¿no? Pero decía, los miones de agua bendita, decía, ¿no? Entonces, él se manejaba o se le identificaba dentro del PAN así. Luego lo era de los primeros que internamente, inclusive antes de que afuera, cuando alguien era cuestionado en el ejercicio de gobierno, salía él a criticar. Lo hizo con Calderón. Padres, con Calderón, lo hizo abiertamente, ¿no? Pues ahora, pues ahí está, para que vea que es fácil que políticamente te involucren en muchas cosas, ¿no? En este país, pues así Sí. es, y creo que en todos lados, ¿eh? A lo mejor en otros lados más difíciles que en otros, pero digo, en Estados Unidos, en todos lados pasa, En ¿no? Perú ni se diga, no duran como No, 6 pues, meses los presidentes ahí, pero cosa y se andan curiosa, ¿no? peleando, y se andan peleando por ser, es lo que... Sí. Lo que mencionabas ahorita, sí, digo, no tiene nada que ver, pues, ¿no? Con este asunto, pero claro que manejan mucho esa imagen de él, sus afines, pero tuvo sus dificultades, por lo menos documentos periodísticos de periodistas muy reconocidos como Jesús Blanco Ornelas, ¿no? Y el Z, que es un periódico que hace investigaciones Sí. muy precisas y algunos, por ejemplo, yo recuerdo en uno de los libros, no sé si era el de Horas Extras, el último que escribió el Blanco Ornelas, ahí lo leí yo, la relación entre los Rufo Apple, sobre todo el hermano Claudio, que decía Blanco Ornelas, lo señalaba como el enlace con el cártel de los Arellano Félix, y ahí expone el crecimiento exponencial que tuvo de poderío en ese sexenio, el de los Arellano Félix, ¿no? Sí hubo muchas exhibiciones que quedaron en lo periodístico, ¿no? Claro. Como muchas cosas quedan en este país, ¿no? Así, pero sí, no es tampoco así como que lo quieren poner como que el que jamás, el impoluto, no es tan así. No tiene nada que ver con esto, tampoco estoy diciendo que sea culpable de lo que en esos documentos periodísticos, bueno, pues se exhibió, porque lamentablemente no se llevó a cabo algún proceso, pues, ¿no? De Una manera seria. investigación, sí. Pero sí se ha tenido sus señalamientos, pues, ¿no? Es lo que te quiero decir. ¿Ibas a decir algo? Sí, ciertamente, como lo dice el licenciado Roberto, Licenciado Roberto. eh, Licenciado Roberto. no, pues Nunca me había tocado que. Sí, eres de finanzas, ¿qué? Yo soy, Licenciatura sí, en finanzas. licenciado en Bueno, finanzas. licenciado, Pues sí, life licenciado, en También se financiamiento. aprende, cabrón. Está bien. LAF, Licenciado Roberto. Bien Ese se aprende, ¿no? es Respétame. el manejo que así se manejan es la costumbre, ¿no? Entre abogados, licenciado. Bueno. No, pero venga, ¿no? Es que me da risa porque nunca me había tocado que licenciado Roberto. No, pues, es que no es como que le digan Roberto, licenciado, Roberto A mí es Romero. la misma, como se siente más cómodo. Pero además, mucho gusto, Igualmente. licenciado. Abrácense ahora, Ah, ahora nomás falta. Mira, No, ya ahorita sí, sí. Yo pensé que ahorita nos abrazamos. Sí. Bueno, a ver, perdón, a ver. No, te comentaba, como bien lo dice el licenciado Licenciado Roberto. Licenciado Romero. En el caso, tendríamos que hacer una conjetura contextual, pues, en mi caso, lo que estoy opinando en la cuestión jurídica tiene que ver con el descarte, ¿no? De posibilidades y en base al contexto que se ha manejado. Ahorita no ¿no? está en la etapa esta, ¿no? De darse a conocer pruebas, ¿no? O ahorita Sí, en la vinculación. en la vinculación en la a procesos se audiencia, están dando lo que se denomina datos de prueba, Y ¿no? puede salir eso a la luz pública, lo que se presente ahí como datos de prueba. Vamos a conocer. Las audiencias son públicas, bueno, las de ok. delincuencia organizada en específico, todas son privadas, ¿no? Ok, entonces ahí vamos a conocer si hay, Si qué elementos si de la pruebas tiene. fiscalía le da para eso, las puede referir, pero Ok. la audiencia en sí mismo, en este caso es una excepción por tratarse del delito de delincuencia organizada y es privada esa audiencia, ¿no? Ya Es privada. es cuando, privada. Ok. No vamos a. No, entonces lo más probable es que no. Es privada, pero ahorita yo creo que sí van a sacar algo Por por lo lo que te voy a... mediático. Exactamente, por lo mediático. En este caso, como decía, la conjetura contextual mediante el descarte
de posibilidades, ¿no? Tú haces un cuadro de posibilidades. Oye, ¿por qué negó el juez la posibilidad? 80% de posibilidades que la haya negado por insuficiencia probatoria, ¿no? El otro 20 por que no se actualiza la necesidad de cautela, pero atendiendo a la naturaleza del delito, esa va en automático casi, ¿no? Ahora, ¿tú consideras, al inicio lo dijiste, bueno, cuando terminaste tu primera intervención jurídica, dijiste, voy un poco más ya como a la A la política. realidad, en lo político, ¿tú consideras que está más recargado para que, o sea, un juez primero niega esa orden de aprehensión y para que la jueza después haya otorgado esa orden de aprehensión, ¿tú consideras que hay un elemento aquí político, que una Sin duda, llamadita, sin duda, dices sin duda. que es de los Fue del acordeón? entiendo que Y salió del acordeón. del Y acordeón. ella tenía, porque del acordeón había muchos también que ya tenían trayectoria No lo investigué judicial. si ella tenía trayectoria judicial. Seguramente sí, pero no sé si ya era jueza. Ok. Pero seguramente sí ha de haber sido de las que participó, ¿no? Y que quien negó la orden de aprehensión era juez del anterior sistema. Quizás eso no tenga nada que ver, lo que tengan que ver es el criterio de valoración de los datos de prueba. Un juez dijo que no, y dijo que no por insuficiencia probatoria, eso estoy seguro. Y la Y lo orden, ves muy complicado entonces que haya, que la otra jueza haya encontrado lo suficientes veo muy elementos de. complicado porque necesariamente se tuvieron que recabar otras pruebas, Ujú. otros datos de prueba. Y en ese lapso no creo que hayan encontrado una escucha telefónica o algo que tenga que ver. Lo que hace la fiscalía a veces es eso, ¿no? Solicita una orden de aprehensión en Sinaloa, se la niegan, la solicita acá en Sonora, se la niegan, va a Baja California, se la conceden, Es lo que ¿no? te iba a preguntar, ¿cómo es la dinámica? Este juez, ¿de dónde era el que negó esa orden de aprehensión? Lo ignoro, lo No ignoro. sabe. Y bueno, pero la dinámica es esa, cuando se niega en Pero un mira, estado, se lo llevaron al aunque que altiplano. federal, ajá, Debe de ser un juez del altiplano porque o sea, por allá del Estado de se México. ejecuta la orden de aprehensión y se la lleva ante el juez que giró la orden de aprehensión. Entonces seguramente la jueza es del altiplano y el juez yo considero también que debe de ser del altiplano, pero cuando estaba en turno le tocó a ese juez y la negó. Y luego está en turno ahora la jueza, se la pasan a la jueza y la jueza lo ¿Y concede. cómo deciden ante qué juez presentar la orden solicitar la orden de La aprehensión? fiscalía puede esperar el turno del juez, es decir, por ejemplo, aquí en Sonora, cada semana está de turno un juez nuevo. Para todo Sonora, todos los delitos federales hay un juez en turno, ¿no? Ujú. Entonces, ese juez termina su guardia el domingo, el lunes a las 9 de la mañana y empieza otro juez. Entonces, tú puedes ver, mira, a mí me gusta más el criterio del juez B, pero está de turno el juez A. Entonces voy a esperar a que pase el turno del juez A para cuando llegue el turno del juez B, pasarle la solicitud de orden de aprehensión porque coincido con su criterio. Su criterio es más flexible, vamos Ok, a y suponer. para escoger ese juez que está en determinado estado, qué elementos tiene que, o sea, o puedes solicitarlo tú, como lo puedes solicitar en el Eh, Estado de México, lo puedes solicitar en Tratándose Yucatán o de Sonora, como delincuencia organizada, ajá. específicamente el delito de delincuencia organizada, se da una excepción de competencia territorial, se le llama. Entonces, la fiscalía puede solicitar orden de aprehensión por delincuencia organizada en cualquier parte del país. Hay Ok. jurisprudencia que ya nos dice que no necesariamente tiene que irse ante el juez donde territorialmente se cometió el delito, sino que puede ir por razones de seguridad la fiscalía ante cualquier juez de cualquier parte del país, ¿no? Sí, complementando un poquito, ¿no? El caso ahorita mencionabas a Z, fíjate, de El y semanario, sí. el semanario, le está dando un toque, a pesar de ser Rufo y del corte del periódico, que siempre fue, vamos a decir, crítico con él, ahora ha encabezado notas como en crisis de Marina, cae Rufo, o sea, como induciendo Es qué político. casualidad que en este momento, y hace comentarios, ¿no? Ya en la parte editorial, criticando el momento, ¿no? De que deja mucho lugar a dudas, pues de que sea, de entrada nace mal, ¿no? El asunto políticamente. Fíjense que yo creo que también vale la pena considerar, eh, pues otro tipo de personas que han estado involucradas. Me acuerdo, 2 senadores, eh, en casos de huachicol, ahí en Baja California. Gerardo Novelo,
que en un predio de su propiedad se aseguraron millones de litros de hidrocarburos. En Ensenada, ¿no fue? En Ensenada. Su defensa fue que el inmueble estaba arrendado. Ok. Era de Morena. De Es Morena, de sí. Morena. Y la pregunta, Y no le pues, pasó nada. ¿mande? No hubo orden de aprehensión. Pues hasta ahorita no sabemos, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, esta orden de aprehensión la había anunciado Marina del Pilar por allá con mucha confianza lo hizo, por allá en octubre, noviembre del 2025, del año pasado. Alguien la cuestionó y dijo, sí, hay una orden de aprehensión. O sea, no sé cómo sabía o... No debería Ay, hacer eso, ¿no? Ya se fue. Sí. Si te orden de aprehensión, imagínate, consiguió el amparo, ¿no? Entonces, entonces No debe hacer eso la lo- gobernadora. no, pues, para empezar, está entorpeciendo, ¿no? Así La es. Y investigación. no tendría por qué estar y el enterada proceso. ella, La ¿no? orden de La aprehensión Secretaría se de la dan en Investigación. privado, ¿no? ¿no? Nada más con el Entonces Ministerio Público. ella le preguntaron en la prensa y ella pues dijo sí, lo aseguró. Fue muy criticada por eso ahí en Baja California. Este Gerardo Novelo, pues nada, es ex senador y el actual senador también se le involucra con Jaime investigaciones periodísticas relacionadas con el entorno del Huachicol, ¿no? ¿A Jaime Bonilla? No, el actual senador se llama Armando Ayala, ¿no? Ok, de Morena De también. Morena. Es que Bonilla es del PT, ¿no? Así es. Y luego a Carlos Torres también se dice que le El tienen ex abierta esposo. una investigación que inclusive se decía que en investigaciones que algunos medios, creo que Z también lo expuso, que habían, todo este proceso lo iniciaron en la Baja, ¿no? Perdón, en Estados Unidos, en la investigación, y ahí fue cuando supuestamente decidieron quitarle la visa, ¿no? Pero el punto es que era el fundamento anterior, ¿no? Que se le cuestionaba. A todos ellos, pues no sabemos. No sabemos. A lo mejor y mañana los entaman, no lo sé. Pero no, es lo que cuestiona la gente en la Baja. Dicen, oye, pues ¿cómo es posible a este señor de volada lo pepenaron y a todos los demás la ahí los traen? percepción que dejan, Ahora, pues, o sea, ayer la presidenta en la mañanera dijo que a esta empresa ya se le había suspendido el permiso y que por medio de un amparo lo obtuvieron de nueva cuenta, pues, ¿no? habría que ver por qué le habían suspendido el permiso, ajá. pero es común que tramites un amparo si te niegan un permiso, ¿no? Si vas a reformar, vas a quitar permisos que te da la CENER para la importación, o si vas a quitarle un permiso, una concesión a un agente aduanal, pues el agente aduanal se tiene que defender, de ahí come, ¿no? Las empresas se crean precisamente para comercializar, y si le quitas el permiso, pues, oye, estás echando al traste toda la empresa, tiene derecho a defenderse, a promover un amparo para poder determinar si el acto de esa quita de ese permiso es constitucional. Al contrario, si está funcionando, es que se acreditó. Escuché ese comentario de la presidenta, es que el Poder Judicial lo dejó funcionar. Oye, espérate, si acaso sucedió eso, es porque tu acto era inconstitucional, lo hiciste mal. Y además, digo eso, ¿no? Ese viciecito que de nomás a todo, decir, ya se le había quitado y se amparó, pero pues no da más elementos. Como bien dices tú, pues todo el mundo tenemos el derecho a ampararse, ¿no? ampararse, a defenderse. Lo malo es que no diga la causa del por qué se le canceló ese permiso a la empresa, ¿no? Ahora, hay un elemento, una Es- persona, no sé si se han fijado, que lo han mencionado ahí poquito, ¿no? Pero lo han mencionado, que es José Luis Rangel Martínez, que es el administrador único de Ingemar, de la empresa donde es socio Ernesto Rufo, y también es comisario de Crismón, que es la empresa comercializadora, que a esa también ya al, ¿cómo se dice? El representante legal y también directivo de la empresa es al que aprendieron junto con Néstor Rufo, ¿no? Entonces, a lo que voy, ahí hay un vínculo que pudiera, no sé si eso sea, pues nomás hay un vínculo entre las dos de empresas, pues, pero no es un vínculo entre Rufo como persona. Él no está vinculado a la otra empresa. No. O sea, no es socio. No. Nomás se establecen el vínculo. Creo que lo dijo la presidenta, que el vínculo se establecía por esa situación, ¿no? Entonces, pareciera que la orientación de poder tratar de probar que hay un Vínculo. orquestado Sí. de delincuencia organizada ahí es a través de ese vínculo entre las dos empresas, pero pues es muy difícil. Yo pienso, ¿no? A un socio
Porque el socio puede entrar de socio por muchas formas, pues puedes hacer el gestor en México que consiguió el permiso, yo pongo el dinero, o O sea, simplemente capital, o, ahí o está, hasta aportó ahí financia como ya. inversionista y contra una tasa de retorno. Hay muchas modalidades de ser socio de una empresa, ¿no? Sin tener que ver en su operación, ¿no? De hecho, la naturaleza de los accionistas, salvo que así esté declarado en el acta constitutiva o en alguna de las asambleas, es que no operan las empresas. O sea, los accionistas no operan las empresas normalmente, son inversionistas, ¿no? O dueños del capital. Entonces ahí la verdad es que sí, también ese lo veo débil. A lo mejor para el entramado de que tienen que ver las dos empresas, sí, pero para que Rufo esté involucrado, pues ahí sí se me hace Sí, todo débil, lo ¿no? vamos a ver con los elementos de prueba, ¿no? Que Sí, aporten. es que lo primero que tienes que acreditar es que la empresa estuvo involucrada, ¿no? Ahora, Ujú, de esa empresa no podemos meter a la cárcel a la empresa, hay que meter a personas, ¿no? ¿Quién ujú, de esa empresa tomó la decisión de ujú, cometer ese delito, ¿no? ujú, Entonces dicen el señor Rufo Apple, por ser socio, y que, espérate, pues, ujú, o sea, te creo todavía el administrador único, pero aún así me tienes que acreditar que ese administrador único tomó la decisión a sabiendas y que ujú, quiso organizarse y de manera reiterada, y es muy complejo, se me hace ujú. muy complejo, mucho más con un socio que tiene 20% de participación en la empresa, que es decir, que no tiene él la capacidad de decisión, tiene que acreditarse a través de una forma directa. ¿Y cuál es la forma? Escuchas o testimoniales directas que digan, él me lo ordenó, él me dijo, y para eso, de verdad, lo veo muy complejo, muy cuesta arriba, ¿no? Ok, ahora, el tema político, ahorita como mencionaba Roberto, el timing, sí, para muchos, oye, híjola, está el caso de Rochamoya, De la propia que es, gobernadora. que ese es, pero ahí es donde el de Rochamoya está muy comprobado Muy desde, claro. mira, nomás solamente con el asunto este de el ex rector de la UAS, Ujú, Héctor Melesio Cuen, ujú. ¿no? Que le llevan, suben el cuerpo, o sea, hacen todo un montaje y ahí le vuelven a disparar Y no hay nadie en la cárcel por eso. para, sí, pues simular de que había sido un asalto en una Ujú, gasolinera. ujú. Lo cual, curioso, ¿no? Hasta que hizo algo, su chamba, el El señor fiscal, empijamado, sí. ¿cómo se llama? Pijama. Tortuguert. Sí, pues se le va, dicen que Eh, atendía en pijamas ahí. Este, Germanero, y destituyen a la fiscal del estado sí. de Sinaloa, pero ahí quedó, no pasó nada más. Bueno, hay esos elementos, ¿no? La solicita que lo detenga a Estados Unidos para después presentar las pruebas para la extradición, todo eso, y ahí es donde desata todo un escándalo. Lo de Marina del Pilar, pues, como dice Roberto, son señalamientos, todavía no hay nada concreto. O sea, ahí está esa llamada que de los que supuestamente que, pues, con quien esté hablando, ¿no? Y que dice sí, que va a aportar información, pero más que nada es mucho ruido, ¿no? El que hoy no estoy tampoco, por supuesto, metiendo las manos al fuego, pero a lo que me refiero hasta ahorita, en concreto, no hay nada, pues todavía, ¿no? Sí, mucho ruido, sí, muchas sospechas de que pudiera estar vinculada con algún grupo delictivo, los señalamientos del propio Jaime Bonilla, ex gobernador, que ahora es senador, y de la misma 4T, aunque del PT, pero también Bonilla, pues también conocemos, ¿no? Lo que, cómo se maneja, en fin. Pero bueno, todo eso hace ruido, pues hay un ruido mediático ahí y viene esta orden de aprehensión contra Rufo Apel y que como lo exponen aquí, pues por lo menos lo que hasta ahorita se ve es muy complicado comprobarle esa participación. Vamos a ver si se dan a conocer con esta, ¿cómo se dice? Con esta audiencia, con La los datos audiencia de pruebas. de vinculación, a ver si se presenta, si se dan a conocer qué pruebas se presentaron ahí. Pero, esto, Roberto, que hace la 4T, mm, ¿crees que sea así algo, así nomás a lo tonto o lo tienen medido? Porque, y aquí finalizo,
Porque yo, por ejemplo, esto, todo el mundo está que, oye, que Rochamoye, que cómo, que... Y a mí me parece que, bueno, ellos hacen sus mediciones y ven que a lo mejor la intención del voto no les baja o les baja un poco, y entonces por eso hacen lo que hacen, o no hacen lo que deberían de hacer, O hacen lo que ¿no? hacen. O sea, y dicen, no, y bueno, hay encuestas que están marcando de que es muy probable a Imelda Castro, es una senadora, ¿no? De Sinaloa, que como favorita para, o sea, cuando uno podría decir, oye, con todo el desmadre que hay en Sinaloa, y pues resulta que según encuestas, pues la dan favorita Ujú. para ganar. Es que a lo mejor también volteas y pues ves que no hay Pues cuál es la hay, oposición, ¿no? pues Entonces, hay encuestas también, ya sabes, ¿no? sí, bueno, yo hablo de las, bueno, encuestas que se Ahorita dicen estaba viendo serias, ¿no? una Pero donde ya ganamos y cosas así, pues, ¿no? Entonces ya también dices tú, ya no sabes qué creer, ¿no? Pero yo sí siento que de tanto ir el cántaro al agua, un día se rompe, Aaron. O sea, yo sí creo que la gente no tiene una aptitud incondicional a votar por alguien. no, La claro, gente, lo hemos platicado aquí varias veces, la gente vota en función de sus conveniencias más que de sus ideologías. y ese es el asunto, Y pues, si a ¿no? mí me conviene, si yo, mientras siga percibiendo que me conviene por cualquier manera votar por el partido que está o por uno nuevo, así lo haré. No tanto por los políticos, tratamos de pensar más en función, más como el que produce en la empresa, no como el que compra los productos, ¿no? Y eso es un error muy típico del político, ¿no? Yo creo, sinceramente, yo sí noto una diferencia en el ambiente. No sé si va a alcanzar para hacer un cambio, ¿cómo se dice? Un Verdadero. viraje fuerte de lo que, de los resultados electorales con respecto a la tendencia que hemos visto desde lo que yo sostengo es un cambio de régimen, que fue el 2018. Yo creo que, pero lo que sí estoy seguro, y eso te lo firmo donde sea, es que está iniciando una tendencia. El péndulo se empieza a mover, porque parecía que nunca iba a dejar de moverse hacia la izquierda, ¿no? O sea, parecía que elección que pasaba era más arriba a la izquierda, más. Hay que Dije esperar yo, las pues va a dar toda elecciones, la ¿no? vuelta, ¿no? Hay que No, esperar las por elecciones eso te digo, porque claro que hay que esperar, pero yo estoy prácticamente seguro que va a empezar a mover de acuerdo a lo que yo noto en la opinión pública, en la opinión publicada y en la opinión que captamos, por lo menos aquí en Hermosillo, yo ando y también en los lugares donde me muevo en Sonora, amigos de Baja California, Sinaloa, Chihuahua, principalmente Jalisco, sí noto gente que votó por Morena, que votó por la 4T, que unos por una cosa, otros por otra cosa, como que son muchos factores. Por ejemplo, siento que lo del Poder Judicial no lo midieron bien. Hay mucha gente que saca la cuenta y dice, oye, eso nos pone en un estado, y como dicen, es que sí incertidumbre. estábamos antes. Híjole, tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas de si así. Y seguramente había muchas áreas de oportunidad, pero yo, por supuesto, el licenciado Martín Torres los conocerá mejor que yo, pero de eso a que estuviéramos con tanta dependencia política y nomás basta ver el comportamiento de la Suprema Corte. Y yo creo que eso pues genera un ambiente donde mucha gente le da incertidumbre, no le voy a llamar miedo, pero sí incertidumbre de que algunas de las instituciones que de alguna u otra manera nos regían como país, pues empiezas de una manera así razonada, como la estoy diciendo yo, o de manera simplemente sentida, dices, oye, esto ya no me está gustando. Es mucho darles a ellos y va a empezar a haber un cambio de tendencia. A otros por la corrupción que decían que no había, yo creo que ya a nadie le queda duda de que son mexicanos y seres humanos como otros que hemos gobernado y claro que hay casos de corrupción y cuando mucha gente sostenía que eran impolutos, pues, ¿no? Sí. Entonces, creo que hay una serie de cosas, la supuesta austeridad, donde muchos de sus actores muy visibles no supieron llevársela al plano personal y la gente ve incongruencias, etcétera. Entonces yo sí empiezo a ver un cambio. De hecho, los números que tenemos nosotros de encuestas serias así lo demuestran, ¿eh? Así lo demuestran.
Independientemente, por ejemplo, en Hermosillo, Aaron, por ponerte el ejemplo de aquí, independientemente de quién ganaba la elección, en las últimas 2 veces que ganó Toño Estezarán, yo nunca vi una encuesta seria donde antes de la elección él fuera ganando. ¿Fue Nunca. ganando quién? Fuera ganando Antonio Estezarán. Pues, Antes de ¿te la acuerdas elección. que el Heraldo presentaba una encuesta que por Bueno, 9 puntos avanzaba, y creo que más ¿qué- o menos fue por lo que ganó, ¿no? ¿Ganando quién? ¿Él? No, pero yo nunca vi una encuesta seria y el Heraldo no es una encuesta seria, ¿eh? Pues sí. Le atinó, que es otra Pues, cosa, ¿no? bueno, yo Pero también tengo esa, sí, sí, porque sí, el Heraldo tiene mucho con Toño sí, no, Estezarán no, ahí. no, pero una Acuérdate que encuesta, el corporativo vi es otras donde iba ganando por 20 puntos, sí, pues, el corporativo ese de la de Dolores, las pues, ¿no? patrullas Ajá. es el Heraldo es Pues, de ellos, pues ahí ¿no? está. Entonces yo la verdad es que, y sin embargo hay un voto oculto ahí, hay cosas que no se ven en las encuestas y los que tenemos tiempo en esto ya sabemos, hombre, y la verdad ahorita sí siento, y lo digo no con un triunfalismo, Aaron, porque también he visto algunos que dicen, no se nota, vamos a ganar. Pues no, pues No, por más que lo digas, no te van a creer, pues. El chiste es transmitir, y más que no es un programa es un programa de análisis político, no es de promoción política, ¿no? Aquí difícilmente alguien de los que nos escucha va a cambiar va a de. cambiar de opinión, ¿no? La idea, a final de cuentas, te digo, yo siento que esto viene a ser un elemento más. Eh, Tendrán que llevar un proceso muy limpio, y esa sería una especie como de mi primer conclusión, que convenza a la opinión pública para persistir con su idea de meter a la cárcel a Y aún Rufo, así ¿no? lo veo muy complicado, porque los medios que son, es que ahorita es muy complicado encontrar medios que sean, Objetivos, pues. digo, si la objetividad también es así como que Un estándar un demasiado. ideal, Ujú. pero sí, bueno, que sean equilibrados, vamos a dejarlo así. O están ahí los que están, es que todo lo que sea 4T está mal, y están luego los otros que defienden y una bola de maromas, y todo ese 4T. Y entonces hay una línea así donde hay muy pocos medios Y, y hay, y donde hay- verdaderamente hay un y- equilibrio. Y te digo, difícilmente sea el resultado que sea el de ahora, este asunto de Rufo Apple, van a seguir en su misma postura, yo ¿no? siento que también desde la oposición no hay que confundirnos. No es lo mismo las formas y el cuidado del manejo político que hacen un gobernador como en este caso el de nosotros, ¿no? O como otros que andan ahí con bastante oficio, a cómo maneja las cosas Marina del Pilar, pues, ¿no? Ujú. O sea, Marina está muy desacreditada. Yo no sé Sí. si en las encuestas cómo vayan allá, Sí. pero, No, y esas pero las exhibiciones de las llamadas, demuestra por su ejemplo, esa poco oficio, declaración ¿no? por allá de finales del 2025, ¿cómo te pones a decir que hay una orden de Sí. aprehensión? Luego, al segundo, ¿por qué ya te va a quedar callado? ¿Y cómo sabe? A la madre, pues, ¿qué dices? Pues sí, O sea, ¿cómo me enteré? Pues, así ¿no? es. Entonces, Digo, que es lo En normal, una ¿no? mesa de Pero seguridad. no puedes hacerlo en la público, mesa de seguridad, ¿no? dice, Cuando hay una simulación de que las fiscalías, pues, son autónomas, lo cual es mentira, pero no puedes salir porque incluso incurres en un delito, ¿no? Estás violando ahí la o secrecía de la cosas tan investigación. inconsistentes como, no, Se caen los procesos, ¿no? hemos formado una familia muy desde esto y lo otro, mi esposo sería incapaz, él me ha apoyado toda la vida, y al otro, a los 2 meses nos Se vamos a divorciaron. divorciar. Oye, pues, sí me explico, o sea, Sí. no se les ve consistencia, pues, muchas veces, Sí. y eso hace que la gente No, muy también, poco, sin oficio y una ineptitud enorme. Digo, ahí nomás basta escuchar esas grabaciones de cómo, la o sea, chamaquearon, pues, ¿no? sí, sí, pero bueno, Chamaquearon. yo creo que ni uno que no andaba en la política, ni uno cae, pues Oye, ¿cómo es así, ¿no? posible que salga, perdone, licenciado, que me extienda, sale a decir, graba? Para empezar, ella entiende la política como si fuera un influencer, pues no puedo aguantarme las ganas de no salir, Así, ¿no? Entonces, ante el escenario, sale a decir, pues en otras palabras, dijo, me chamaquearon, acúsenme es, de eso, pero no me acusen de de traidor a corrupción, sí. la patria, ¿no?
Y dices tú, hijo de la fregada, pues ya el que más te cree te va a traer como tonta, pues. Pues sí. Entonces, no, está muy difícil gobernar un estado tan complejo, pues no es cualquier estado. O sea, no Uno, estamos hablando de, como uno es dueño de su silencio y esclavo de sus pues sí, palabras, ¿no? pues, Bueno, Martín, para finalizar. En el caso yo considero, sin lugar a dudas, está ante una justicia selectiva, ¿no? Como dice el licenciado Roberto Romero, que se trata de un timing muy especial, ¿no? O sea, y conforme a ese timing giras una orden de aprehensión en contra de un exgobernador que se supone que es de la oposición. Yo creo que el mensaje que por lo menos yo capto es eh, aguas con lo que dicen, aguas con lo que hacen, porque les puede pasar algo parecido a esto, ¿no? Huachicol, en el Huachicol, si siguen hablando de esto, miren a quién me traigo, ¿no? Me parece que es una estrategia que le está costando al oficialismo, porque al igual que la gobernadora de Chihuahua, también se le está dando sesgo. No lo sé si sea, no lo conozco, ni tengo yo ese pulso para determinarlo, pero me parece que lo están convirtiendo en un mártir también a Rufo Apple. No les está resultando lo que están haciendo. Me parece que el observador razonable del ciudadano lo entiende como una justicia selectiva, lo entiende como un acto tendente a desincentivar, desmotivar a cualquier oposición a que siga hablando sobre Rocha Moya, sobre el senador Insunza, sobre la gobernadora de Baja California. Y, y esto, incluso, Aaron, como lo comentaba ahorita al inicio Roberto, nos lleva a pensar temas muy escabrosos y temas muy complicados y temas muy delicados y que incluso pueden dividir incluso a todo el país, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a esto, ¿no? A tener este tipo de gobernantes en nuestro país, ¿no? Pues, como decías tú, que la intencionalidad del voto bajará o no bajará. Y aquí está el detalle, oye, no estará mal diseñado el sistema, como para que la mayor parte de la gente, que aun y cuando sabe la gente que esto es un cinismo, que esto está mal, que han venido haciendo cosas mal. ¿Por qué no entregas a Rocha Moya? ¿Por qué no entregas a los demás? ¿Por qué no los investigas? ¿Por qué no los tienes privados de la libertad? ¿Por qué no los tienes sujetos a un proceso? ¿Por qué investigas por aquí y no por acá? ¿Por qué selectivamente haces eso? Pero no obstante eso, quizás sigan gobernando, ¿no? Entonces, ¿por qué siguen gobernando? ¿Será que el voto por voto realmente nos está funcionando o nos está perjudicando como mexicanos? Y ayer veía una entrevista que le hacían a Natalia Torres por haber cuestionado por lo menos Ay, esto. mamacita, quería nomás de salir No, 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 con no. que la gente educada es la que debe No, 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 votar. no, 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 Digo, no, la no, gente no, educada no, no, según no, quién, no, ¿no? no, no, no. Y el voto que proponía, por ejemplo, esta Natalia Torres, dice, no se confundan, dice, yo lo único que pedí, que para poder votar necesito acreditar que tengas un curso. Y luego dices, bueno, si esta persona ¿Curso ya de lo está qué? sintiendo así, dice, Ujú. eh, ¿qué pasa con los demás votos de la persona que realmente no lo siente así? Pues eso supone que eso es democracia. Ahora, ¿democracia según quién? La democracia no ha evolucionado desde Roma para acá. La democracia no ha evolucionado y no ha encontrado vicios en cualquier otro país. Por ejemplo, ¿qué ha evolucionado en Estados Unidos? El voto, ¿no? ¿Cómo inició? ¿Cómo está ahorita, ¿no? No, ese es lo Entonces, más arcaico, ¿no? entonces, oye, le pagas 500 pesos por voto a que viene y cosecha la verdura acá en el campo y te los traes y son miles y miles de votos, ¿no? Ah, bueno, págaselos en un curso, dice ella, ¿no? Entonces, son cuestiones que te Pero un tienes curso de qué, pues no lo entiendo. Yo creo como que lo eso, dice Roberto, y yo estoy de acuerdo, la gente va a yo actuar creo bajo que de sus hacer por lo intereses, menos ¿no? No, no, más que intereses, conveniencias, ¿no? por eso, Tienes es, hambre, es, te es- voy a dar un programa social. Tienes, necesitas beca, pues te voy a dar becas. Necesitas, cartón para construir tu sí, casa, te voy a dar cartón para construir tu casa. Y desafortunadamente es así, digo, tendríamos que cambiar de sistema, ya no sería democracia, porque los más educados, según Natalia Torres, o sea, llámese empresarios o lo que sea, también bajo sus intereses, sus conveniencias, por y supuesto, meten y hacen lo que hacen, y estos,
O sea, aquellos tienen hambre de acumulación, ¿no? Ujú. Los empresarios, De porque ya riqueza. tienen, Ujú, quieren más. Y estos tienen hambre de hambre. ujú. Y el que me llene la panza, pues cada quien bajo sus intereses, pues, ¿no? O sea, ¿cómo? Digo, No, porque sí está cabrón, sí le escuché ¿cómo lo que cómo? propone la Eh, señorita esta, la pero verdad me parece, pero ahora, ¿es un problema eso? tendríamos que, ¿Es un problema? ¿qué? Te pregunto, ¿es un problema eso de la compra del voto, por ejemplo? Sí, claro que es problema. ¿Y Digo, cómo no, lo ese solucionamos, por ejemplo, ¿cómo se no? soluciona? Pues con instituciones que sean verdaderamente instituciones Que funcionen, que ¿no? funcionen. O No sea, no destruyéndolas, no yo creo que, no digo, cambiándolas, no sujetarlas a voto, como el Poder Judicial, sí, o al claro, Tribunal claro. Electoral del Poder Judicial, colonizando los demás poderes. Y eso es lo que dices, es lo que te lleva a esto, una justicia selectiva. Y aquí, fíjate, voy a citar a lo que decía José Ramón Cosío Díaz en su libro, y hace poco también lo dijo, ¿no? El, el crimen organizado está suplantando la justicia en México, y a lo que se refiere es en algo en específico, y te lo pongo ¿Quién como ejemplo, qué? el exministro José Ramón Cosío Díaz. Que Eh, está suplementando. Tiene a qué, décadas y décadas sí, ese sí, contubernio. de hecho se le Es- preguntó, oye, pero eso es hace mucho, sí, pero nunca se había sentido con tanta intensidad. Bue ¿A qué se ¿quién lo refiere? siente? Por ¿Quién lo ejemplo, siente con esa te voy a dar un dependiendo ejemplo, ¿no? quién, Te voy a ¿no? dar un ejemplo. Ahora que si yo estoy afuera y que a partir de enero dije, voy a empezar a litigar, mis hijas tienen que comer, tengo que pagar la escuelita y todo, ¿no? Y te encuentras con un ejemplo de que, oiga, abogado, ¿me puede ayudar en esto, en esto? No, claro que sí, vamos a promover amparo para poder generar el acto, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, en cuanto al otro abogado, no se preocupe, yo ya le pagué a los chicos malos para que vayan y lo saquen, ¿no? Un despojo, y ya pagó a los chicos malos para que vayan y saquen a Pero la eso no es gente, nuevo, ¿no? Martín. Digo, No, no estoy justificando, no, eso no es y me nuevo. parece terrible que A lo que siga me refiero es que con la mayor sí, intensidad. ¿Por qué? no Porque se sé, cometen sí. tantas injusticias ahorita, tantas injusticias, que si lo preguntas en el argot de los operadores de justicia, amparos desechados desde un inicio. O sea, ya ni chance te dan de que entre el amparo, te concedan la suspensión y sigas el trámite, y en el fondo ya te digan, ¿sabes qué? No tienes razón. No, de una vez aquí, caliente, vamos para afuera, y generar otra nueva demanda o un recurso en este caso para que analicen ese desechamiento. A lo que voy es, a lo que se está refiriendo el ministro, es precisamente lo que estamos viviendo. La justicia está siendo suplantada, por lo menos en lo que yo me estoy dando cuenta, sí, por la delincuencia organizada, 10,000, 100,000 pesos, depende. La delincuencia organizada va y hace justicia por su propia mano. Bueno, yo digo, y sin justificar, por supuesto, y me parece muy mal que a la llegada de la 4T, con todo lo que prometió, y tampoco me voy porque muchos, a mí me parece muy hueco es que ellos nos dijeron que eran diferentes, o sea, ¿quién dice somos corruptos y vamos a tratar de robar poquito nadie, todo el mundo tiene la solución, se vende como la solución y todo el mundo nos engaña? A esto, pues bueno, el eslogan, o lo que repetía en una narrativa simplemente de López Obrador en cuanto a decir somos diferentes, no somos iguales, más bien era lo específico, lo literal, ¿no? Que él decía, bueno, pues bueno, hubo gente que le creyó y ese es el problema, pero no es en sí ese el problema. Es que simplemente no ha cambiado, la cosa y veo una inercia que viene caminando desde muy porque eso es lo normal cuando las anomalías están perfectamente bien sincronizadas con lo que debería de ser y no es porque está anomalías sincronizadas, pues la inercia es que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y para mí eso es lo que está sucediendo, pero yo no, sinceramente, yo no tampoco puedo decir, ahora es peor con esto. Es algo que viene, a ver, estaba el PRI, ahí es donde se gesta todo este vínculo político criminal. Viene, sigue el PAN, no sigue la inercia y sigue y se va yendo para arriba, pues hay que ver lo que pasó con Calderón. Entonces, llega de nueva cuenta el PRI, los que sí sabían gobernar, los que tenían controlados a todo ese crimen, que sí había
ese crimen, decían, no, yo recuerdo bien, pero ellos lo controlaban porque sabían cómo viene y sigue la inercia igual hacia arriba. Llega Morena y estamos viendo esto, la inercia sigue caminando, ¿no? Pero eh, verlo en una cuestión de colores o de partidos, me parece que no, que es nuestro sistema político que está sumamente Corrompido, corrompido corrompido, todas las corrompido hasta instituciones. Y la onda aquí es, también en una mesa de la pendencia, es quién o qué grupo político va a llegar. Deja tú a ponerle fin, porque también en el mundo entero, existe, pues, el crimen organizado, pero en muchas partes está muy controlado, disminuido, pues, ¿quién va a llegar a hacer eso? A poner orden y control y menguarlo a su máxima, y si no a su máxima expresión, pues sí, por lo menos que estos niveles y esa inercia descienda, pues, ¿no? Ese es el asunto, quién es y cómo va a ser esto, porque ver una presidenta o presidente en la realidad, cuando vemos, a lo mejor nosotros no vemos un organigrama, que hay ahí oculto en la realidad, y el ejemplo fue lo que pasó con Cienfuegos, cómo cuando lo detienen, un jueves en la noche allá en Estados Unidos, al día siguiente sale López Obrador en la mañanera y le tatiza hasta por debajo de la lengua. Pasa el fin de semana, llega el lunes, totalmente lo contrario de lo que ha hecho. ¿Qué fue eso? Que obviamente, las élites, de militares, pues algo han de haber hablado con él. Tan es así que lo pusieron a que a darle un diplomáticamente negociara. ¿Qué reconocimiento. negoció? ¿Qué se dio para que le devolvieran a Cienfuegos? Pues Beto, no lo sabemos. Pero ahí está una realidad, o sea, ahí están las milicias, que es otra cosa, que no, que un presidente cogobierna, ¿no? Con ellos, y que evidentemente hemos visto cómo también están totalmente coludidas también, llámese Marina, llámese Ejército, lo que sea. Entonces, qué complicado, no hay una sola respuesta, no es, o sea, Y por eso no las es, instituciones son importantes, sí, pues, muy esa, importantes, no como oposición, sino como contrapesos, pues. así Y es. si me las quitas, pues la verdad va a suceder esto, justicia selectiva, Así justicia es. punitiva. Fíjate que los filósofos que, que están estudiando, a lo mejor muy allá, ¿no? Pero los del cambio de paradigma de la ingeniería, pues de que fueron de la concepción del mundo y sus leyes físicas, muy orientadas al determinismo, pues, ¿no? A las reglas que había de la gravedad y de todo lo demás. Y ahora es la física cuántica, lo que sucede allá en el microcosmos, ¿no? Y resulta que somos puro vacío, ni siquiera somos materia, ¿no? Pero todo ¿Qué eso, fumaste, no, Roberto? a lo que te voy diciendo es, ellos ahorita me llama la atención, Sí. ¿Quiénes ellos? son una corriente de Los gente, filósofos. esa gente que está filosofando sobre eso, están diciendo que tenemos que hacer un nuevo pacto social, Pues sí, que el mundo ha es llegado al punto, evidente. porque al entender eso cambiaron muchas cosas. Para empezar, dispararon el desarrollo tecnológico. Y el último pacto social fue precursor y un poquito su antecedente fue la revolución Ujú. industrial. Ahorita está habiendo otra revolución, una especie como de revolución industrial que se deriva en eso Tecnológica. que dije yo ahorita tiene que ver con el chip, con el microchip y con las computadoras y todo lo que ha implicado la inteligencia artificial y todo eso y lo que viene. Ve tú a saber qué va a ser. Y si seguimos con el mismo pacto social, no estamos Sí, acorde, pues, ¿no? así es. Entonces, lo que inventaron por allá los que nació desde Inglaterra y que luego siguió Francia y luego Estados Unidos o al revés, pues fíjense que ya es, No, está hay obsoleto. muchas consideraciones que no están tomadas en cuenta, Sí. ¿no? Entonces yo creo que esa parte está llegando el mundo a esa parte y se tiene que poner bien abusado aquí pues la gente que gobierne para tener esa visión de estadista, ¿no? Así es. Y no decir por la elección inmediata, pues. Sí, totalmente, digo, es evidente que la democracia no está funcionando, no solamente aquí en el mundo entero, pero tampoco la solución es una Una dictadura dictadura, ¿no? o sea, No, sí hay que encontrar, ni tampoco, no. crear, niveles de sociedad, o sea, de que haya ciudadanos de primera, segunda, O tercera, sea, de que: "Oye, tú estás mejor educado, tú sí votas, tú no". No, no, pues, No, es la ley del más imagínate fuerte cómo, esa. esa es la no, No, eso locura, pues, no, no. eso, ¿sabes qué exactamente. es lo que terminó pasando? La pasada revolución industrial, Así es. o sea, el pacto social que ahorita nos rige se fue construido a base de la fuerza.
Es el fácil. El reto que tenemos ahorita es que no vuelva a suceder eso. Ese es el gran reto top que está arriba, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que eso no suceda? Pues, ¿qué nos toca a nosotros como ciudadanos comunes? Pues estar alertas, estar atentos, no irse por la fácil, no seguir el rollo, escuchar, analizar. Alguien dice, no, pero no, la gente no es cierto, la gente se analiza gente mucho no más de cree, lo que... claro. Mucha gente que cree que no analiza, la gente, eso no es cierto. Yo podría cuestionar y decir, pues hay gente que analiza más el voto que el más rico, ¿no? Porque el más rico no tiene mucho que analizar, está muy Así es. fácil, ¿no? Así es. Y entonces los otros no. Pero además, la Ujú. onda es que siempre, o bueno, o la gran mayoría del ser humano va a analizar según sus intereses, Eso está bien, se su vale, pues, su pero hay que conveniencia. analizar la Pero realidad. O sí, sea, que no se vayan con la finta de lo pero que que no les... sean intereses de inmediatez, pues, ¿no? Porque luego también eso a la vuelta de la esquina Como resulta que te pega como el más principio del duro, ¿no? exacto, que no sea por lo inmediato, por la resolución inmediata de mi problema más urgente. A final de cuentas, si es así, te Ahora resolverán lo urgente, pero no lo de ahora, mediano y largo plazo. eso está Pero estamos, yo creo, a lo lo mejor los urgente que es que estamos de la comas, ¿no? clase media hacia arriba para ese análisis, pero el que tiene una necesidad de Claro, que claro. quiere comer todos los días, porque come un día y Claro. el otro quién sabe Si te cuándo, prometo una pues pensión de ve y háblale de eso, 3,000 está claro, pesos, yo voy a también, ¿no? votar Pero esa ya las tiene. aunque sea el Constitución, mismo diablo, van a a lo decir. mejor el Sí. reto sería de la Sí, oposición explicarle a toda esa gente que es un exacto. derecho. Así es. Eso ya nadie se lo va a Así es, quitar. Eso así nadie es. se lo va a quitar. Los programas sociales ya hablan, ¿no? Sí, 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 así es. sí. Bueno, nos pasamos aquí, pero bueno, muy Ujú. interesante la mesa. De hecho, aquí hay algunas felicitaciones y por el abordaje de la que le dimos. Pero bueno, ya, don señor Romero, el licenciado Romero. Ahorita te va a licenciado pasar un Roberto meme que me Romero. hizo el Güero Nieves porque cuando andaba predicando ahí en el Eh, PAN. Verás, ahí te lo voy a Ya, pasar. bueno, Un bueno, pero sticker. el asunto aquí es, ya me los imagino en el diálogo, usted, licenciado Romero, licenciado Torres, dígame, magistrado, No hay por de favor. queso, No, nomás de no hay papa. queso, solo más de papa. Está bueno, muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Martín. Gracias, tío. Gracias a todos Gracias. ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.